Bueno, como se observa en la figura, un diodo ideal puede representarse mediante una resistencia nula en el estado de conducción que se produce siempre que la intensidad del ánodo y el cátodo es positiva en el sentido ánodo-cátodo. En otro lado, cuando dicha intensidad es negativa, el diodo pasa del estado de bloqueo y se comporta como una resistencia infinita. Si ustedes ven el gráfico, tenemos el gráfico donde que este es un diodo. Este es el diodo, estamos en el cátodo, perdón, estamos en el ánodo y la K que representa cátodo. Tenemos la corriente del ánodo y el cátodo y tenemos el voltaje del ánodo y el cátodo. Ahora, la siguiente gráfica nos está representando que lo que nos dice que en un diodo ideal puede representarse mediante una resistencia nula. Cuando un diodo se representa en una resistencia nula, el estado de conducción que se va a producir siempre será que la intensidad entre la corriente ánodo-cátodo, la corriente del punto cero, si ven el origen, ánodo-cátodo, esta es la corriente ánodo-cátodo, va a ser positiva. En ese sentido, ¿sí? En ese sentido, cuando la corriente es positiva, ánodo-cátodo, ahí se va a producir una resistencia que va a ser nula en el estado de conducción de este diodo, en el sentido ánodo-cátodo. Cuando esta dicha intensidad va a ser negativa, cuando el diodo pasa al estado de bloqueo, este se va a comportar como una resistencia infinita. Cuando el diodo pasa al estado de bloqueo, cuando el diodo pasa al estado de bloqueo. Conexión inversa. Cuando está inversa, que estamos hablando del cátodo y el ánodo. Creo que está más taller a la clase. Sí, está ido más. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesora, ¿y cuándo nosotros debemos aplicar la conexión de un diodo en polarización directa o polarización inversa? A ver. Si usted va a aplicar un diodo, ¿no? Y si usted, ¿qué es lo que quiere que ese diodo le haga? ¿Qué función quiere que ese diodo le cumpla? Usted la función que quiere que ese diodo le cumpla es que haga la circulación, que circule la corriente, diga. Claro, puede ser un rectificador, puede ser. Entonces, ¿usted cómo lo tiene que poner? ¿Cómo lo tiene que instalar el diodo? Polarización directa.
directa, porque él es el que le va a dar el trabajo de ¿qué? De la conducción, que le va a hacer la rectificación. Y si usted lo pone en inversa, ¿qué función le va a hacer? Interruptor, interrumpe. No, pues el interruptor no le va a interrumpir. Ahí corta el flujo. Entonces, cuando está en inversa, es en la forma, digamos, del interruptor que está abierto. Entonces, no va a haber ninguna conducción, no va a haber ninguna circulación de corriente, no va a haber nada. Entonces, para la función que usted quiere que el yodo sea de conducción, que le conduzca, tiene que estar polarizado directamente en los terminales. Positivo el cátodo y negativo, perdón, positivo el ánodo y negativo el cátodo. Ya, ¿y en qué caso, le hago una pregunta a ustedes, en qué caso el yodo se comporta como un cortocircuito? Cuando está polarizado directamente o cuando está polarizado inversamente. Inversa. Inversamente. Ya, entonces ya sabemos que cuando un yodo actúa como un cortocircuito es cuando está polarizado inversamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien. Hasta ahí estamos entendiendo lo que es la polarización de un yodo cuando el yodo conduce. Tenemos los tipos de yodo, los valores nominales de la temperatura, los valores nominales de la corriente, los valores nominales de tensión. Cuando el yodo cuando el yodo conduce, cuando el yodo no conduce, cuál es la polarización del yodo. Hasta ahí estamos claros. Lo que hay que saber aquí es la polarización del yodo. Cuando el yodo está polarizado directamente, ¿qué función hace? Y cuando el yodo está polarizado inversamente, ¿qué función hace? Hemos comparado el yodo cuando está polarizado directamente, va a actuar como un interruptor cuando está cerrado. Cuando el yodo está polarizado inversamente, va a actuar como un interruptor abierto. Una de las preguntas que acabé de hacerle, que cómo se comporta el yodo cuando está polarizado inversamente, se comporta en una forma de un cortocircuito. Y cuando hay un cortocircuito, no hay circulación de corriente, ¿no? Entonces, esas son las formas que nosotros podemos de identificar el yodo cuando están polarizados inversamente, directamente. Más fácil es cuando está polarizado y aplicamos la forma del interruptor. Cuando está abierto, inversamente, y cuando está cerrado, directamente. Entonces, cuando el yodo está polarizado
Directamente es ánodo cátodo, conduce. Cuando el yodo está polarizado inversamente es cátodo ánodo. ¿Sí ven la posición del yodo como está ahí? Ustedes invierten esa posición, que el cátodo quede arriba y el ánodo quede abajo. Está polarizado inversamente, donde ustedes ya saben que cátodo negativo, ánodo positivo. Bueno, aprendamos a identificar eso para más adelante poder aplicar lo que son los ejercicios, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí y nos vemos la siguiente clase, señores. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Estamos bien. Entendido todo. Bueno, señores, no les quito más su tiempo y que tengan una buena noche. Ya.